Buenos días y muchas gracias por estar hoy aunados en el nombre del amor incondicional de nuestro Creador para compartir estas hermosas meditaciones. La primera, la corta, para aquellos que tengan un breve tiempo para dedicarle a estas tareas. Así que recordemos, son 6 meditaciones, 6 respiraciones muy sencillas y profundas con la intención de deshacernos de las desarmonías físicas, emocionales y mentales que hayamos acumulado en las últimas 24 horas. ¿Listos? Inhalar luz. Aguantar la respiración y entregarle esas desarmonías a nuestra Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última, redoblemos nuestra intención que aquella desarmonía que se haya quedado allí desenquistada, bien sea en lo físico, en lo emocional o en lo mental, salga y nos liberemos de ella para siempre. ¿Listos? Inhalar luz, aguantar y decantarla, entregársela a la Pachamama. Y ahora, para aquellos de nosotros que nos podemos dar un tiempo más prolongado, diariamente, no son sino 41 minutos más, vamos a aprovechar la herencia que nos dejó Joe Dispenza con su meditación para bendecir los centros energéticos de nuestro. Recordemos nuestro Creador, la misión tan hermosa conjuntamente con Él, sin las herramientas necesarias. Así que no importa en dónde del planeta estemos en este momento o la edad que tengamos, los dones de nuestros 7 centros energéticos dentro de nuestros cuerpos físicos, hombres o mujeres, no importa, están ahí desde el día en que volvimos a nacer en este planeta. Así que vamos a energizarlos uno por uno. Volvámonos conscientes de la energía infrarroja amorosa que nuestra Madre Tierra siempre nos ha provisto y que se conecta con nosotros como un haz de luz rojo que penetra por el portal posterior de nuestro chakra raíz, el que está en la base de nuestro cuerpo, alrededor de nuestro plexo perineal. Con la intención, visualicemos como allí en su centro, con nuestra intención y atención, ¡puf!, hagamos que se ilumine allí un hermoso sol rojo de color rubí
que demarca un sendero que proviene del portal posterior de este chakra por nuestras espaldas hasta el anterior en el frente de nuestro cuerpo. Visualicemos cómo durante siglos nos volvimos expertos en plagar este chakra por el portal posterior de unas ansias de quererlo dominar todo en la fisicalidad, inclusive teniendo que acudir a la violencia y a la guerra para quitarle a las demás criaturas lo que por ley de correspondencia el Creador les había entregado. No, no es por el camino de la avaricia por donde queremos transitar de ahora en adelante. Vayamos al frente de este chakra e iluminemos allí la esencia de lo que hemos plagado allí durante tantos siglos, también en esta polaridad complementaria. Ansias de una depresión extrema, de una pobreza, de unos votos de desposeimiento. No, tampoco es por allí. Vayamos a ese centro rojo y allí recibamos de nuestro Creador ese regalo, ese presente que nos permite mantenernos en el justo medio de ahora en adelante, en nuestra fisicalidad. Nuestro Padre Creador comparte con nosotros su paz divina. Es nuestra. La compartimos a todo nuestro alrededor. Y ahora, a partir de ese portal anterior de este chakra, nos proyectamos hacia el mundo que nos rodea y acompañado de nuestras altas esferas espirituales, extendemos esa hermosa luz roja de la paz divina a todo nuestro alrededor y nos rodea como una hermosa esfera roja de pies a cabeza y retorna a nosotros esta energía roja por el portal posterior de nuestro chakra raíz y al llegar a nuestro sol, ¡puf!, se ilumina, nos esclarece todo. Agradezcamos esta nueva información que simplemente exhalando por el frente y exhalando por la parte posterior de este chakra, permanentemente nos ha renovado, llenado de una energía superior, de una iluminación extraordinaria. Bendigamos este chakra con esta emoción elevada y permitámosle a la materia que le responda. Y ahora entreguémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Y permita que sea Él el que la organice de la manera que es perfecta para nosotros. Segundo chakra, con nuestra atención e intención ascendamos nuestra energía hasta nuestro plexo sacro y visualicemos allí con nuestra intención cómo se enciende un hermoso sol de color anaranjado. Proyecta un sendero que proviene desde nuestro chakra anterior hasta el posterior. Y por el anterior atestiguamos con cuántas ansias de ira, de desacuerdo, plagamos esta realidad emocional durante tantos siglos. No, no es por ahí el camino que anhelamos. Vayamos ahora a nuestro portal posterior de este segundo chakra
y visualicemos por allí que la polaridad contraria nos ha llevado al bandazo de la ira. No, una pasividad, un desgano de vivir. No, tampoco es por ahí. Volvamos a ese sol anaranjado central del segundo chakra e invoquemos la ayuda de nuestro Creador. Nos la repite hoy también. Les heredo mi armonía divina. La apreciamos, la agradecemos, nuevamente la reclamamos como nuestra herencia y la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor. Y ahora, acompañados de ángeles y maestros, nos proyectamos por el portal posterior de este segundo chakra y empezamos a expandir con nuestra intención y atención esa segunda esfera, esta vez de color anaranjado, que se apretuja contra la roja anterior y le transmite su elevada energía. Sí, somos armonía divina y esta energía más elevada se la transmitimos incluso a la esfera roja externa de nuestra fisicalidad. Sintamos la nueva información que estamos recibiendo permanentemente de nuestro Creador. Que esa elevada información bendiga todos los componentes de nuestros cuerpos físicos. Y que con esta nueva frecuencia tan elevada, elevemos nuestra fisicalidad. Sintámosla cómo se engancha a todas nuestras células. A esta nuevamente nos sentimos aunados. Invoquemos ese nivel de coherencia que nos es innato, de orden, de equilibrio. Amor incondicional de nuestro Creador. Tú todo lo has sanado en nosotros. Y que así sea. Y ahora, por nuestro portal posterior, entreguémosle esta información a nuestro Creador para que Él la trabaje para nosotros. Liberémosla como información. Y ahora, con nuestra atención e intención, ascendamos nuestra energía hasta nuestro tercer chakra, ubicado en nuestro plexo solar, y visualicemos, como allí hacemos que se expanda un hermoso sol amarillo que ilumine ese sendero hermoso que proviene del portal posterior en nuestra espalda hacia el anterior en el frente de nosotros. Y visualicemos allí cómo en ese portal posterior durante siglos hemos plagado la realidad de nuestra voluntad mental con tanto miedo. No es por ahí. Vayamos al portal anterior y nos asomamos y visualizamos que esta vez no ha sido de miedo, ha sido de unas ansias de que nada nos importe. No, ninguno de los dos extremos de esta polaridad con la que hemos plagado nuestro tercer chakra hasta ahora nos conduce al camino que de ahora en adelante anhelamos transitar.
Invocamos la ayuda de nuestro Creador y su herencia que hemos recibido es la de la confianza divina. La hemos hecho vuelta nuestra. Somos confianza y somos capaces de extenderla a todas las criaturas que están a nuestro alrededor y proyectándonos por el portal anterior de este tercer chakra, salimos al mundo exterior a extender esa energía de color amarillo que conforma una tercera esfera interior a las dos anteriores, que nos rodea de cabeza a pies y se apretuja contra ellas y le transmite su energía, su información más elevada. Nos ilumina más abarcantemente que la naranja y la roja anteriores. Hemos puesto nuestra atención en este hermoso tercer chakra, amarillo, y con él lo iluminamos todo, en nuestro interior y en el mundo exterior que nos rodea. Y le entregamos ahora por el portal anterior toda esta energía y toda esta información que creemos acumulada a nuestro hermoso campo cuántico, para que Él nos llene de coherencia, nos llene de orden, nos llene de su equilibrio. Vamos, que nuestras células sientan esta energía tan elevada. Y nos sanamos de todas nuestras dolencias y enfermedades que creíamos enquistadas permanentemente en nosotros. Permitámosle que esta energía amarilla enganche la materia con esta nueva mente que estamos compartiendo con nuestro Creador. Y entreguémosela toda esta información a nuestro amoroso Padre, Madre, Creador y al campo cuántico hermoso con el cual siempre hemos estado rodeados. Que Él la organice de la manera que Él sabe es perfecta para nosotros. Y ahora ascendamos nuestra atención y nuestra intención al cuarto chakra, en el centro de nuestros pechos, en ese lugar sagrado del corazón, al cual no nos habíamos comprometido a ascender durante tantos siglos. Y con nuestra intención veamos cómo se ilumina allí en el centro de nuestros corazones un hermoso sol de color verde esmeralda que traza un sendero que comienza en nuestro pecho y termina en nuestra espalda. Es nuestra realidad espiritual. Durante siglos la hemos plagado intolerancia de todo tipo. No ese es el camino que anhelamos. Y vayamos a la polaridad en nuestra espalda y complementariamente veamos que la hemos plagado no de intolerancia, sino de una aceptación total de lo que la cultura nos ha querido enseñar. No, tampoco es a través de esta credulidad extrema como anhelamos vivir de ahora en adelante.
Volvamos a ese sol verde esmeralda en el centro de nuestro corazón. Invoquemos la presencia de nuestro Creador y de su mensaje de seamos compasión divina. La apreciamos, la vertimos sobre nosotros mismos. Comprendemos la perfección de todo cuanto nos ha acontecido y sucedido en lo que hemos llamado nuestro quimérico pasado. Y lo perdonamos porque somos compasión divina con nosotros mismos y con todas las criaturas que están a nuestro alrededor también, porque comprendemos lo difícil que es expresar la divinidad en dos patitas, ser Dios en dos. Eso ha sido difícil, retador y perfecto. Gracias a ello, todas esas criaturas y cada uno de nosotros ha llegado a este momento de su aquí y de su ahora. Sintamos cómo nuestros corazones se expanden para que podamos expresar de ahora en adelante en quién verdaderamente nos estamos convirtiendo, quiénes nunca hemos dejado de ser. Somos amor, somos libertad, pero sobre todo, hoy en día aquí, sintamos la dicha de estar vivos. Eso es lo que siempre hemos sido, eso es lo que somos. Y eso es que con la ayuda de nuestro Padre, Madre, Creador, siempre seremos. Y ahora, por el portal posterior de este chakra, entreguémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que trabaje esta información para cada uno de nosotros. Y ahora, con nuestra intención y atención, elevemos nuestra energía hasta el quinto chakra, ubicado en el centro de nuestra garganta. Ese rayo verde se comba hacia nosotros, penetra por el frente de nuestro chakra, garganta. Y allí en el centro, ¡puf!, iluminamos un hermoso sol de color azul celeste que demarca un hermoso sendero que proviene desde el portal anterior de este chakra hasta nuestra nuca e ilumina allí con cuantas ansias por el frente durante tantos siglos. No es por ahí. Ansias de supremacía. No, eso no nos lleva al sendero que anhelamos recorrer de ahora en adelante. Y vayamos a nuestras nucas y por allí observamos la polaridad contraria. No, tampoco. Esas ansias de sumisión tampoco nos conducen a este justo medio, que es nuestra herencia, que invocamos ahora y que nuestro Padre, Madre, Creador nos reitera. Seamos humildad divina. Sí, eso somos, humildad divina. Con esa nueva energía vamos a plagar de ahora en adelante todo el universo de nuestra manifestación verbal. Que lo que invoquemos se realice para nosotros.
que lo que verbalicemos de ahora en adelante lo hagamos con una intención solo basada en el amor incondicional que nuestro Padre, Madre, Creador nos ha heredado. Bendigamos este centro con esta nueva información, con nuestra humildad divina. Y sobre todo, que podamos expresar quiénes en verdad somos. Que lo que declaremos se cumpla, sea. Somos plenitud, somos verdad, somos coherencia. Llenemos estos espacios que nos hemos atrevido ahora a proyectar a nuestro alrededor como una hermosa esfera de color azul celeste que nos cubre de cabeza a pies y se apretuja sobre la verde anterior y la llena de su energía, y esta sobre la amarilla, sobre la naranja, y llega hasta la roja. Y sintamos cómo esta nueva energía se aloja y es adoptada por todas nuestras células. Y ahora permitamos que por nuestro portal anterior toda esta información que creíamos entender y estaba allí acumulada, se la entregamos a nuestro Padre, Madre, Creador, y le permitimos que Él la ejecute de la manera que sabe es la perfecta para cada uno de nosotros. Y ahora con nuestra atención elevemos nuestra energía hasta nuestro sexto chakra y visualicemos cómo ese haz de luz azul celeste se comba y regresa a nosotros al nivel de nuestro cráneo inferior y penetra hasta el centro, donde se encuentra esa hermosa silla turca, que esta vez con nuestra intención la iluminamos con un hermoso puff, sol de color índigo, que demarca un sendero que empieza por el portal anterior de este chakra hasta el posterior en nuestro cráneo inferior. Y ese sendero, por nuestra polaridad anterior, nos muestra con cuántas ansias de ignorancia, de negarlo todo, de no querer entender nada, lo hemos plagado. No, no es por ahí por donde anhelamos trasegar de ahora en adelante. Vayamos al chakra de nuestro cráneo posterior y visualicemos por allí que su polaridad contraria la hemos plagado de unas ansias de acumular información, de no atrevernos a verificarla, de querer ser eruditos y con eso, hacer que los demás nos rindan pleitesía. No, tampoco es por ahí. Vayamos al centro de este chakra índigo y aceptamos allí esa información nueva de nuestro Creador que nos dice: compartan conmigo mi sabiduría divina. La estamos adoptando, es nuestra herencia. La expandimos a todas las criaturas a nuestro alrededor y acompañado de nuestras altas esferas nos atrevemos a salir al mundo exterior, a esa esfera violeta que
extendemos por la parte posterior de nuestros cráneos inferiores y nos rodea como una hermosa esfera de color índigo, índigo, no violeta, índigo, que se apretuja contra el azul celeste anterior y cubriéndonos de cabeza a pies. Esa esfera de color índigo regresa con su información a través de nuestro portal anterior, de este sexto chakra, y notemos cómo nos trae nueva información, nueva iluminación, nuevas comprensiones. Y vemos cómo nos las transmite a nuestros chakras azul, verde, naranja, amarillo, naranja y rojo. Y ahora entreguémosles información a nuestro amoroso campo cuántico y aceptemos de ahora en adelante todas sus posibilidades, todas, no rechacemos ninguna, son para nuestro bien mayor. Y ahora ascendamos hasta nuestro séptimo chakra ubicado en el centro de nuestros cráneos superiores, exactamente debajo de nuestra coronilla. Y allí, con nuestra intención y atención, visualicemos cómo ese rayo índigo se comba y penetra por el portal posterior de este chakra. Y en el centro, ¡puf!, iluminamos un hermoso sol de color violeta que demarca un sendero que por el portal posterior nos permite atestiguar con qué ansias hemos plagado nuestra verdadera naturaleza divina. Uy, lo hemos querido separar todo, particionar todo, analizar todo. No, esta separatividad no nos conduce al sendero que anhelamos recorrer. Vayamos al portal anterior de este chakra y visualicemos que por allí, tampoco. Las ansias han sido de aglutinarlo todo, de consolidarlo todo. No, no es esta síntesis la que nos ha permitido tampoco trasegar por el camino que ahora anhelamos. Nuestro Creador nos entrega su unicidad divina. Eso somos. La compartimos con todo y con todos a nuestro alrededor. Y nos atrevemos a expandirnos a nuestro mundo exterior a través de esa energía de color violeta que conforma una esfera interior hermosa que nos cubre de pies a cabeza y regresa a nosotros por nuestra parte posterior e ilumina todavía más este chakra violeta con nueva información, con nueva iluminación, con nuevas comprensiones. Le transmite esa nueva información a todos los chakras que nos rodean, al índigo, al azul, al verde, al amarillo, al naranja
y al rojo de nuestra fisicalidad. Y ahora le permitimos que incluso esa fisicalidad reciba esta información más elevada. Sintámosla en todas nuestras células. Bendigamos este centro y todos los demás con esta información, con esta nueva frecuencia tan elevada, con esta nueva mente que estamos compartiendo con nuestro Creador. Y permitamos que toda nuestra fisicalidad se eleve. Sintámonos apretujados en este hermoso color violeta, como si fuéramos unas crisálidas que ya estamos presintiendo que es el momento de volar. Y nos atrevemos a empezar a salir a ese mundo de luz que nos pertenece. Somos mariposas renaciendo desde nuestra fisicalidad a la espiritualidad que siempre nos ha pertenecido. Expandamos esas hermosas alas de color arcoíris. Y entreguémosle toda esta información que creíamos allí acumulada y que creíamos entender por el frente de nuestro chakra violeta a nuestro amoroso campo cuántico en el cual hemos estado inmersos desde siempre. Y permitámosle que sea Él quien organice toda esta información de la manera que Él sabe es la perfecta para nosotros. Y es más, la ejecute de esa manera que a cada uno de nos corresponde en nuestro aquí y en nuestro ahora. Ya no tenemos que hacer nada más, excepto gozarnos lo que ese amoroso campo cuántico nos presenta. Es nuestro presente eterno, son nuestros regalos. Ahora sí nos damos cuenta que nunca los hemos perdido. Allí han estado, esperando que con nuestra atención y nuestra intención los abriéramos, los gozáramos. Son nuestros. Es nuestro eterno presente. Eso somos, un eterno presente. No somos la quimera del pasado. No somos la quimera del futuro. El pasado ya fue y nos enseñó cosas muy hermosas para permitirnos estar aquí. Nuestros pasados son perfectos y nuestros futuros no han sido. Así que ascendamos esa hermosa energía color violeta hasta nuestro octavo chakra, colocado un palmo por encima de nuestra coronilla. Y desde allí visualicemos cómo ese hermoso sol diamantino siempre ha mantenido vivificados todos nuestros chakras interiores. Con nuestra intención y atención, ubiquémonos nuevamente en nuestro chakra corazón y llenemos esa hermosa esfera de color verde esmeralda de todo nuestro agradecimiento hacia nuestra Pachamama, hacia los regalos que desde siempre nos ha dado. Y ahora, con nuestra intención, soplemos y entreguémosle esta hermosa esfera verde de agradecimiento y veamos cómo llega hasta el centro del planeta y nuestra niña Pachamama lo coloca en su corazón. Es tanta su dicha que nos lo devuelve lleno de su amor incondicional
y sentimos este amor incondicional como penetra por la planta de nuestros pies, por nuestro chakra raíz, por nuestro chakra emocional y por el chakra de nuestra voluntad mental. Y desde el centro de nuestro corazón, entreguémosles energía al hermoso campo cuántico en el cual hemos estado inmersos, por fuera y por dentro, desde siempre. Bendigámoslo. Somos luz. No somos seres físicos experimentando espiritualidad. Somos un único y hermoso, grandioso espíritu, vivenciándose en diferentes instrumentos en medio de esta fisicalidad del tiempo y el espacio lineales. Nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Tierra confluyen sus energías de amor incondicional en nuestros corazones, porque es desde allí, desde sus templos, donde ellos han elegido experimentarse a través de nosotros, como quienes nosotros elijamos ser a cada instante de nuestro eterno presente. No olvidemos este sentimiento. Es la energía la que le ha dado vida a la materia. Y es a través de esa energía que renovamos nuestros votos de ser seres humanos cada vez más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores. Eso es lo que le hemos transmitido en nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro hermoso campo cuántico en el cual estamos inmersos desde siempre. Y visualicemos cómo estas manifestaciones que le hemos entregado retornan a nosotros de todas las direcciones, derecha, izquierda, de arriba y abajo. Esa es nuestra cruz. A eso nos invitó el gigante sonriente de Galilea cuando nos dijo: tomen su cruz y síganme. Sí, Cristos, estamos listos ya en este instante para seguirte, para unar nuestras luces con la tuya, para ser felices. Esa es la realidad divina única que estamos listos para compartir en este nuevo sendero de ahora en adelante. No olvidemos jamás que este sentimiento de unicidad divina con nuestro Creador es lo que en verdad somos. Revivámoslo a cada instante. Es nuestro. Ese sentimiento es nuestro. Y ahora entreguémosle todos nuestros esfuerzos a ese amoroso campo cuántico. Y permitámosle que nos muestre la causalidad de nuestras existencias. Que nosotros sepamos cuál es la realidad que anhela compartir con nosotros a cada instante. Y que como criaturas humanas podamos medir el efecto de compartir su hermosa mente y sus corazones en cada instante de nuestros aquís, ahora. Abramos nuestros ojitos
y anclémonos en esta realidad de este mundo que hemos elegido y gocémonos el día de hoy. Este también es nuestro eterno presente. ¡Feliz día!